Hola muchachos, para seguir con lo que nos quedamos, recordar solamente que el trabajador está inducido a una etapa prejudicial. Esta etapa prejudicial es la etapa conciliatoria que tiene que efectuarse por parte del trabajador hacia el patrón. Esto con la finalidad de lograr que pues lleguen a un convenio al principio y no llevar una demanda. Porque lo que se busca es a lo mejor la reinstalación o en su caso la finalización del trabajo. Quiere decir que la indemnización de lo que trabajó, entre otras cosas. Entonces aquí lo importante es que si no va a él, la carpeta se archiva, si en su caso no, si acude, pues qué bueno, si no se guarda la carpeta hasta que la persona asista al lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el conciliador? Aquí las únicas atribuciones y obligaciones que tiene son hacer la audiencia de conciliación, muy sencillo, tener este alcance de redactar y sancionar los acuerdos de convenios y que todo se verifique que sea todo bien. Eso es lo único que debemos saber del conciliador. Para desempeñar este cargo, pues podemos observarlos en el 634G. Si ustedes quieren verlo, ahí van a estar abiertas la convocatoria, yo creo, después de que ya inicien los centros de registro aquí en Nuevo León, pues para las personas que quieran trabajar de conciliadores. Yo creo que la chamba les va a caer más a ellos que a las demandas. Bueno, depende cómo se comporte todo. Luego, tenemos los conciliadores en el desempeño. Lo que buscan es pues tener un principio que maneja los métodos alternos, que son del 684H, que vienen siendo la conciliación, la imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, etc. Esto es lo más importante que podemos establecer en este momento de lo que trata el conciliador. Es algo muy sencillo, lo único que hay que saber es que es imparcial y que pues, busca conciliar. Y lo más también interesante, pues es que tiene fe pública. Por eso les dije, o les había mencionado, que para ser conciliador lo que buscamos es certificar. ¿Qué pasa si certificamos? Bueno, lo que va a suceder es que al certificar vamos a generar una constancia, que esta constancia lo que nos va a ayudar es poder llevar la demanda en su caso. Si no es así, pues no, ¿verdad? Pero la idea es que entendamos que esta característica es del conciliador. En resumen, ahora, para el procedimiento de la selección de los conciliadores, por eso ya es tema general de la persona que le interese pues ser parte de conciliadores, pero es general, pueden leerlo, se establece en estos artículos a partir del 684K. A partir de esto, el órgano de gobierno tiene propuestas de titular de esta prueba de admisión, pues vienen siendo todas lo que debe contener la convocatoria para ser mediador. Y pues ya, esto es lo más general del conciliador. A partir de aquí, pues ya esto es puro cosa de trámite de organismo administrativo del conciliador. Ahora sí, para darle entrada al tema importante, este tema fue un pequeño de conciliador, nomás era el tema de saber lo final. Empecemos con el tema más importante, que es ahora sí la materia del derecho procesal. Vamos a volver a recordar. El tema es, tenemos que tener un certificado, que este certificado nos va a poder ayudar para poder lograr empezar la etapa preliminar de una demanda. ¿Ok? En esta parte, pues tenemos lo más importante, que viene siendo del derecho procesal, que todas las variantes o todas las materias tienen el mismo procedimiento, que en este caso son los principios procesales. Y estos principios están contenidos o versan en el 685. Estos son muy importantes, demasiado, porque estos artículos establecen los principios que garantizan el procedimiento, como lo es la inmediación, que sea rápido y que sea entre las partes,
que sea continuo, que tenga un proceso real, un proceso de verídico y que además tenga lo mejor posible que se pueda hacer el proceso, ¿verdad? Que no tenga tanto problema o en su caso que no esté tan revuelto. Y recordando que es público, gratuito, totalmente oral y conciliatorio. La búsqueda del proceso. Aquí es cuando yo establezco que la balanza entre el trabajador y el empleador o patrón se ha hecho equitativa. Y esa equidad entre las partes, pues como son personas en un sentido lato, pues quiere decir que tenemos ese principio, ¿verdad? Pero los trabajadores recuerden que deben de ser siempre los que verdaderamente sean los que tienen que estar protegidos. Como quiera, ustedes lean un poquito más sobre los principios para que me los cuenten en clase cuando nos veamos, ¿verdad? Quiero que me platiquen de cada uno de ellos. Obviamente ¿qué es lo que debe de garantizar este tribunal? Los principios estos y con las condiciones citadas. Por eso estos principios establecerán siempre en todo este proceso. Hay otra cosa muy interesante que establece que si la demanda es oscura o incompleta, no tiene que desecharse de plano, sino lo que van a hacer es pasarla, como si fuera la suplencia la queja en amparo. La idea es tratar de ayudarle al trabajador porque en sí, pues buscan retribuir al trabajador. Lógico que todos los procedimientos tienen que tener una debida defensa. Esta debida defensa establece la representación de un licenciado en Derecho para poder tener ese beneficio. Y obviamente, como todo, ahora van a generar en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o Defensoría Pública a un abogado, van a haber abogados públicos. Y eso va a desameritar a los trabajadores, perdón, a los abogados que trabajaban, porque ahora puede haber abogados que el trabajador nomás va a la Procuraduría y va a solicitar al abogado. Aquí hay que tener en cuenta algo en el 685 que quedan aceptados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trata de conflictos inherentes a la discriminación en el empleo, ocupación por el embarazo, por razones de sexo, orientación sexual, designación de beneficios por muerte, prestación de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad. Todo esto son también la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Viendo las circunstancias en este tema, es preciso mencionar que son tipo de oficioso. Quiere decir que son muy importantes y que requieren mucha atención porque estos no se toman a la ligera y se deben de llevar un protocolo exceptuando la etapa conciliatoria porque son obligatorios, trascienden derechos humanos, ¿verdad? Es que hay que establecer que cuando se presente este procedimiento, pues no tenemos algo que sea preciso, lo único que tenemos que exigir son los puntos petitorios que vamos a realizar. Ahora, ¿qué es lo más importante ahorita? El de la capacidad, personalidad y legitimación. Esto porque establece la etapa procesal. Recuerden que puede ser dispositiva, publicista, esta etapa. Y lo que establece pues son las condiciones de procedimiento procesal, ya sea también adjetivo o sustantivo que contienen la norma. Bueno, aquí comenta el 689 que son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso. Es sencillo. ¿Quién va a demandar? ¿A quién van a demandar? ¿Y quién la va a representar? Lógico que cuando existan personas terceros interesados, pues también van a poder comparecer. Se le llamará en su procedimiento. También los menores trabajadores, esto es interesante, los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, abusados aquí, pero en caso de no estar asesorados en juicio, el tribunal solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Y tratándose de menores de 16 años,
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo les asignará un representante cuando no tuvieran. Esto es una representación que generalmente la solicitan para poder prevenir o solventar ese apoyo. Estas son las condiciones generales que pues tiene el trabajador, ya sea menor o una persona normal, que tiene derechos y obligaciones. Aquí lo importante también es que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por el apoderado legalmente autorizado. Pero tratándose de un apoderado, se le tiene que acreditar la personalidad jurídica. Por eso se le menciona en el 692 que cuando el compareciente actúe como apoderado, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos, sin necesidad de ratificada ante el tribunal. Bueno, ya nos ahorraron algo. Normalmente esa práctica ya se realizaba. Los abogados patronos o asesores, sean o no apoderados de esta, deben acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con la cédula profesional. Lógico. Obviamente que las comparecencias y las notificaciones pues le van a recaer al abogado. Si son representantes de los sindicatos, estos acreditarán su personalidad con la certificación que les extiende la autoridad registradora. Esto es normal, porque en el tema sindical habíamos mencionado así en general que se le expedía una constancia para ser parte del representante sindical. Bueno, son parte esencial. Lógico que cuando presentas a un abogado, pues ese abogado tiene que estar certificado con su cédula y pues, mostrarle el día de la audiencia y su poder firmado. En su caso también, si hay dos personas que ejercitan la misma acción o pongan la misma excepción, en un mismo juicio deberán litigarlas unidas. Obvio, lógico que si son varios trabajadores. Si se trata de las partes actoras, el nombramiento del representante común deberán hacerle en escrito la demanda o en audiencia preliminar. ¿Ok? Son partes del proceso. Obviamente que el representante común tendrá los derechos y obligaciones y responsabilidad inherentes a un mandatario judicial. Aquí finalizamos este tema para no rebustecer más. Ya de aquí sigue las competencias y cuándo son impedimentos y excusas para los jueces y abogados. Y cómo actúan los tribunales y los términos procesales, entre otros. ¿Ok?